Potencia de base negativa y exponente natural. Bien, en este video vamos a revisar qué ocurre cuando la base de las potencias toman números o toman valores que están antes que el cero, es decir, números que sean negativos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros hasta el momento, hasta antes de conocer a los números enteros, es decir, antes de incorporar los números negativos a nuestro espectro numérico, nosotros ya habíamos visto el concepto de potencia, ¿ya? Pero hasta el momento nunca nos cuestionamos acerca del uso de signos, ya que cuando yo multiplico cosas positivas, el resultado siempre me va a dar positivo. Por ejemplo, acá tenemos 2 elevado a 3, ¿sí? Cuando yo tengo 2 elevado a 3, recordando el concepto de potencia, eso quiere decir que es 2 por 2 por 2, ¿verdad? Entonces, si hacemos análisis de signo, vamos a darnos cuenta de que, bueno, estamos multiplicando positivo por positivo por positivo. Y cuando yo multiplico positivo por positivo, esto me da positivo. Multiplicado con el siguiente positivo, esto me va a dar finalmente resultado positivo. Es decir, cada vez que yo multiplico bases positivas o tengo bases positivas en una potencia, el resultado de la potencia siempre va a ser un número positivo. Y eso no va a cambiar. En este caso, por ejemplo, 2 elevado a 3 corresponde a 8 positivo. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos ninguna dificultad. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí al ladito? ¿Qué tenemos acá? Tenemos menos 2 dentro de un paréntesis elevado a 3, ¿ya? Esto es muy importante el usar el paréntesis porque el paréntesis me está poniendo énfasis en cuál es la base, cuál es el elemento que se está multiplicando por sí mismo. Entonces, en este caso me indica que el 2 va con signo y todo. O sea, la base es negativa, completamente negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de potencia. El concepto de potencia dice que yo tomo la base, en este caso, menos 2, y la multiplico por sí misma la cantidad de veces que me indique el exponente. En este caso me indica que son 3 veces. Entonces multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el análisis de signo, lo que tenemos es que tengo negativo multiplicado por negativo multiplicado por negativo otra vez. Si hago la primera multiplicación, negativo por negativo da positivo como resultado. Y si luego eso lo multiplico con el siguiente negativo que viene a continuación, entonces me va a quedar que más multiplicado por menos es negativo. Por lo tanto, el resultado en cuanto a signo de esta potencia va a ser finalmente negativa, ¿ya? Y calculando los valores de 2 por 2 por 2, me va a quedar que el resultado de elevar menos 2, elevarlo a 3, es menos 8. Se fijan que ya aquí hay una pequeña diferencia. Ahora, el elemento de al lado, el menos 2 elevado a 3 sin paréntesis, para muchos estudiantes es la misma cosa, pero no lo es, ¿ya? ¿Por qué no lo es? Porque en el caso número 3 que tenemos acá, donde no estamos utilizando paréntesis, lo que en el fondo estamos diciendo es que solamente el 2 está siendo elevado a 3 y el negativo se antepone a ese valor. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? En el fondo, esto no se anota, pero lo voy a colocar aquí en verdecito, ¿ya? Es como que me dijeran eso, que solamente el 2 es base. Entonces, si yo aplico el concepto de potencia, me dice que el menos está afuera y lo que sí entra en la potencia es solamente el 2 positivo, es decir, es 2 por 2 por 2, ¿sí? Que en este caso me va a dar como resultado menos 8 también, ¿ya? Pero no es bajo el mismo argumento. En el ejemplo que están abajo, ya vamos a poder notar un poquito más clara esta diferencia, porque no siempre da el mismo valor. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo número 4, en este que está acá abajo, tenemos menos 2 elevado a 4. Recordando el concepto de potencia, es que la base menos 2 completa, con signo y todo, se multiplica por sí misma 4 veces.
¿sí? Y aquí lo que tenemos es que me queda menos 2, ¿cierto? Por menos 2 queda 4, positivo, multiplicado con el siguiente elemento que viene, que es menos 2, y me va a quedar más por menos 8, multiplicado por el siguiente elemento negativo, que es menos 2, y el resultado me va a dar 16 positivo. ¿Qué ocurre en el siguiente caso? En el menos 2 elevado a 4, pero sin paréntesis. En este me están diciendo que simplemente el 2 sin signo está siendo elevado a 4 y que el signo negativo viene delante de esa potencia. Por lo tanto, aplicando la definición, el signo negativo viene delante de la potencia y lo que vamos a elevar es solamente el 2 solito. Esto quiere decir que va a ser 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Entonces me va a quedar que el menos viene delante del paréntesis y el paréntesis es el resultado de multiplicar 2 por 2 por 2, que esto es 16. Por lo tanto, el resultado en este caso va a ser menos 16. Se fijan que en este caso no me dio el mismo resultado como en el caso anterior. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, por una parte, analizar el signo y por otra parte, utilizar de buena manera los paréntesis, porque el paréntesis me va a indicar cuál es la base, ya la base completa. Si el paréntesis no está, entonces vamos a subentender que la potencia, el exponente, está elevando al valor más cercano a este, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de acá, tenemos que solamente estaba elevando al 2 y acá solamente estaba elevando al 2 también, ¿ya? El exponente. Entonces, en cuanto al análisis de signo, esto está en su PPT, pero este es el resumen, ¿sí? Que lo copiamos en clase, debería estar en sus cuadernos también. Es el siguiente, ¿cierto? Cada vez que yo tenga una potencia, tengo dos opciones. Que la base sea positiva, como dice aquí, o bien que la base sea negativa, ¿ya? En caso de que la base sea positiva, no voy a tener ningún inconveniente porque el signo final siempre será positivo, ¿ya? Ahí no tenemos que hacer análisis de signo, es siempre positivo. En cambio, ¿qué pasa cuando la base es negativa? ¿Ya? Si la base es negativa, entonces puede que el resultado me dé finalmente negativo o positivo. Va a ser negativo siempre que el exponente sea impar, ¿ya? Mientras que va a ser el resultado de la potencia positivo siempre que el exponente sea un número par. Entonces, esa es la conclusión en relación al análisis de signo cuando la base es positiva o negativa.